Bueno, tengan un buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre un grupo funcional que son las amidas. Vamos a aprender las pruebas de identificación de este grupo funcional, que no son muchas, ¿verdad? Pero vamos a ver sus características y en determinado momento pues tienen un problema teórico o tienen una muestra del que tenga el grupo amida en el laboratorio. Decir que un grupo amido pues tiene el grupo acilo, ¿verdad? Que es el carbono con el carbonilo unido a un nitrógeno, ¿verdad? Que dependiendo del número de sustituyentes, así vamos a tener una amida primaria, secundaria o terciaria, ¿verdad? Además, esta contiene un grupo R unido al carbono que sostiene al carbono carbonílico. Podemos decir que las amidas son prácticamente insolubles en agua y en todos los disolventes que nosotros podamos tener. Son insolubles en agua, en hidróxido de sodio y en el ácido clorhídrico. Es por eso que se clasifican dentro del grupo MN, que no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores, más sin embargo, aquí vamos a usar la pluma, no pertenece a ninguno de estos, ¿verdad? Pero que sí, dentro de su composición llevan el átomo de nitrógeno. Las amidas alifáticas van a reaccionar con el clorhidrato de hidroxilamina, así al igual que los derivados de ácido, para formar un compuesto que se llama ácido hidroxámico, y es el principio del cual tiene la prueba del ácido hidroxámico, ¿verdad? Y este reacciona con cloruro férrico para formar el hidroxamato férrico. Una amida, ¿verdad? Que no tengamos sustituyentes que no sean N sustituida con la hidroxilamina, pues da una reacción de adición-eliminación que termina siendo en una sustitución. Es una sustitución nucleofílica en el carbono carbonílico para dar ácido hidroxámico. ¿Cómo identifico yo este ácido hidroxámico? Pues con tricloruro férrico. 3 moléculas de ácido hidroxámico se unen al hierro de valencia 3 para dar un complejo de hidroxamato férrico de color vino tinto o magenta. Esta es la evidencia de la reacción que nosotros podemos tener con la prueba del ácido hidroxámico con las amidas. El color se asemeja al té de rosa de Jamaica, ¿verdad? Esa es una prueba característica. La siguiente prueba que nosotros tenemos y propiedad de los derivados de ácido y de las amidas son las reacciones de hidrólisis. Y vamos a iniciar con la hidrólisis básica de las amidas. ¿Qué va a suceder? Es una hidrólisis, por lo que todo ese NH2 se va a dar una ruptura carbono-nitrógeno y cuando está en medio básico, ¿sí? Nos va a generar la sal del ácido carboxílico correspondiente. Si la amida no es sustituida, el producto secundario y que puede ser identificado a las afueras del tubo de ensayo donde se hace la reacción, libera amoníaco, dando un cambio del papel tornasol de rosado a azul. Esa es la característica que tiene la reacción de hidrólisis. Ahora, ¿pero qué sucede cuando la amida es una amida secundaria que tiene un grupo R unida directamente al nitrógeno y hacemos la hidrólisis básica en una base como el hidróxido de sodio esto va en medio acuoso, ¿verdad? Siempre nos da la sal del ácido correspondiente, que yo lo puedo regenerar. Si agrego un ácido, pues el ácido carboxílico correspondiente, pero además va a dar la amina primaria correspondiente del grupo que ha sido el grupo saliente de
de la amida. También se pueden hacer hidrólisis ácida, ¿verdad? Acá lo único que cambia es el medio, ¿verdad? Esto está un poco de más. En el caso de la amina anterior, estas aminas pues se pueden identificar por el reactivo de Hinsberg, ¿verdad? Que es lo que dice en la siguiente diapositiva. Pero en la hidrólisis ácida, cuando se realiza con un ácido mineral como el ácido clorhídrico, nos da directamente el ácido carboxílico correspondiente, y de la amina que se forma, como está en un medio ácido, forma una sal de amonio cuaternaria. Aquí tenemos el contraión y la parte catiónica de la amina. Lo mismo sucede con una amida de tipo terciaria. En una hidrólisis ácida da directamente el ácido y la sal de amonio cuaternaria. Una prueba para aminas, pero más que todo para hacer el derivado de una amida, tenemos el derivado que se realiza haciendo la prueba del santidrol. Las amidas, sin sustituir, reaccionan fácilmente con el santidrol. Estos son los únicos derivados que se preparan de manera directa a partir de la amida. Si tengo una amida primaria y la hago reaccionar con el santidrol, podemos ver nosotros una reacción de sustitución a este nivel en el santidrol, lo que va a dar un precipitado, ¿verdad? Que posteriormente yo le puedo tomar el punto de fusión, porque generalmente tiene que ser sólido el derivado para poderlo yo identificar y estar seguro de la amida inicial que yo trate de identificar. Entonces, aquí tenemos un ejercicio de una amida que ustedes me gustaría que lo hicieran, ¿verdad? Ahí en sus casas, y vamos a poner sección de tareas para que ustedes pongan estos ejercicios. Resumiendo, comparando las aminas con las amidas, podemos decir que las aminas dan prueba del reactivo de Hinsberg, como ya lo pudimos ver, para identificar primarias, secundarias de terciarias, prueba del ácido nitroso, que van a dar diferentes comportamientos dependiendo de la amina que nosotros tengamos, formación de azocompuestos para aminas primarias aromáticas, prueba de Rimini para aminas primarias alifáticas, y la prueba de Simon, tan importante para aminas secundarias, ¿verdad? Que ya vimos sus respectivas pruebas de identificación y el resultado o la evidencia, ¿verdad? Que de estas se recuerdan que era un precipitado azul. Bueno, y también teníamos de las amidas que acabamos de ver, del ácido hidroxámico, la hidrólisis y la del santidrol. El siguiente grupo importante, tanto para la bioquímica de las reacciones que pasan en nuestro organismo, ¿verdad? Y que es un grupo fundamental para la formación de proteínas, son los aminoácidos. Como su nombre lo indica, aquí lo podemos observar, es un grupo amino, ¿sí?, que está unido a un carbono contiguo al ácido carboxílico. Son los aminoácidos que normalmente cuando están en solución en cualquier medio, están en forma zwitteriónica, ¿sí?, que es forma zwitteriónica, la transferencia de este protón al grupo amino, ¿verdad?, para poder dar las reacciones características. El análisis elemental de los aminoácidos, pues nitrógeno positivo, generalmente son solubles en agua,
e insolubles en éter claro. Si van a estar dentro de nuestro organismo y formar parte de las proteínas mediante enlaces peptídicos, tienen que ser solubles en agua. El grupo de solubilidad que nosotros tenemos para los aminoácidos es el grupo S. Miremoslo en el siguiente esquema. Si tenemos un compuesto soluble en agua, es insoluble en éter, pues corresponden a el grupo, bueno, donde están los aminoácidos, también están los carbohidratos y otros ácidos solubles, ¿verdad? Pero en esta oportunidad nosotros podemos empezar a sospechar, ¿verdad?, que nos encontramos frente a un aminoácido. Ahora, si tenemos prueba positiva de nitrógeno, también puedo yo pensar. Ahora, existen diferentes aminoácidos. Hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que pues necesitamos en la dieta, ingerirlo mediante los alimentos para formar todos los compuestos para la estructura de nuestro organismo. Pero la prueba general de los alfa-aminoácidos se conoce como la prueba de ninhidrina. Es la base química de los analizadores de aminoácidos y se emplea para distinguir entre diferentes tipos de aminoácidos. Esto ustedes ya lo vieron en la orgánica 1, en la cromatografía de papel que corrieron. El reactivo revelador fue la ninhidrina. Este es el reactivo. Miren ese anhidrindólico sustituido. A continuación se da una reacción de sustitución nucleofílica en el carbonilo, ¿verdad? Se nos forma un aldehído como producto secundario, un intermediario que con otra molécula de santidrol van a dar lo que se conoce como el púrpura de Rüggemann, que es una coloración morada típica y característica de un aminoácido. Para todos los aminoácidos que ustedes han estudiado, que tienen cadenas alifáticas, que sean ácidos, sean básicos, que contengan azufre, pues van a dar esta reacción. Esta es una reacción genérica o general para aminoácidos, que es la prueba de la ninhidrina, y ahí está la evidencia de la reacción. Pero ¿cómo se van a comportar los aminoácidos frente al ácido nitroso? Pues los aminoácidos reaccionan liberando nitrógeno, y el volumen de gas que se desprende puede usarse para determinar la cantidad de aminoácidos que está presente en la sustancia, en la molécula, en la muestra que les hayan dado. ¿Cómo se hace el ácido nitroso? Ya lo habíamos dicho, que es una solución de nitrito de sodio con un ácido mineral, que puede ser ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, el cual reacciona con el aminoácido. ¿Qué tipo de que va a estar sucediendo? La liberación del nitrógeno del aminoácido, caracterizado por un burbujeo con liberación de nitrógeno gaseoso, y la correspondiente formación del ácido con un alcohol en alfa, ¿verdad? Y como producto secundario, agua. Esa es la prueba del ácido nitroso. Si nosotros queremos hacer reacciones de sustitución aromática electrofílica en los aminoácidos que tengan anillos aromáticos, nos vamos a echar mano de la reacción xantoproteica. El nombre de la reacción se deriva del griego xantos, que significa amarillo, ¿verdad? Porque ese es el color típico, característico de la reacción positiva. El color amarillo se va a intensificar si luego de la prueba nosotros utilizamos un medio alcalino. Dentro de los aminoácidos que tienen anillos aromáticos podemos mencionar la fenilalanina, la tirosina, ¿verdad? Que cuando nosotros nitramos con ácido nítrico concentrado y calor, vamos a obtener pues la reacción de sustitución aromática electrofílica en la posición que la posición libre y más reactiva del aminoácido. Si quien en la tirosina está dirigiendo la reacción, que es un donador de electrones, que es el OH, el grupo fenólico,
va a orientar la nitración hacia la posición orto del aminoácido. A continuación, queremos intensificar el color de la reacción, nos da una coloración amarilla. Esto es lo que sucede cuando se nos derrama el ácido nítrico y nos cae en las manos. ¿De qué color se nos vuelve? Pues de coloración amarilla. El ácido nítrico se está haciendo la reacción en todos los aminoácidos de las proteínas que tiene nuestra piel, y es por ello que se nos vuelve amarillo, y son reacciones de sustitución aromática electrofílica o una nitración específicamente. Pero también hay algunos aminoácidos, como en el caso de la cistina, la cisteína, que van a tener azufre dentro de su molécula, y para determinarlo, lo que nosotros vamos a necesitar hacer con ese aminoácido azufrado, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de la cisteína, que es un alfa aminoácido, ¿verdad? Que dentro del grupo R que se le sustituye es un CH2 con un tiolo mercaptano, ¿verdad?, a esta posición, y que la cisteína se diferencia de la cistina en que la cistina tiene un enlace disulfuro en esta posición. Pero hablando de la cistina, en medio básico va a producir una reacción de sustitución siempre sobre el grupo, el mercaptano, liberándolo como ácido sulfídrico. Una manera indirecta de cómo identificar este ácido sulfídrico es hacerlo reaccionar con acetato de plomo para producir el ácido, y dando como evidencia de la reacción, de la determinación del azufre, un precipitado negro que es de sulfuro de plomo. A continuación paso a exponer un ejercicio de aminoácidos de un compuesto Z que se presenta. Empecemos diciendo de que tiene una solubilidad bastante apreciable en agua, pero que es insoluble en éter. Yo aquí ya puedo decir, ¿verdad?, que esto es un azúcar o un aminoácido. En el análisis elemental presentó una coloración azul típica del nitrógeno cuando se hace fusión con sodio, que denomina que la prueba de nitrógeno, ¿verdad?, es lo que nos da la prueba de nitrógeno. Entonces, con esa coloración azul se observó una coloración negra al reaccionar con el acetato de plomo en medio básico, lo que nos indica que es un aminoácido que contiene azufre. También el punto de fusión con descomposición es a 260 grados centígrados. Presentó reacción con nitrito de sodio, generando un burbujeo inmediato, y que al agregar una solución de bicarbonato de sodio al 10% presentó un burbujeo. Al realizar la prueba xantoproteica se observó una coloración gris, claro, una coloración gris oscura. ¿Qué nos está diciendo? Una coloración gris oscura, es que esto es negativo, ¿verdad? O sea que el aminoácido, aparte de tener azufre, pues no tiene anillos aromáticos, no anillo, ¿verdad? No anillo aromático. Y la prueba con ninhidrina dio positiva. ¿Quién es el compuesto? Pues ya sabemos que es un aminoácido, ¿verdad? ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Ir a Fuson, ¿verdad? Y ver dentro de los aminoácidos que descomponen a 260 grados centígrados. Y el compuesto que nos da, pues, es la cisteína, ¿verdad? Ese es el compuesto que nosotros vamos a ver. Y para aminoácidos, prueba general o genérica, la ninhidrina. Prueba del ácido nitroso, ¿verdad?, con desprendimiento de gas. Prueba xantoproteica, determinación de azufre y ácidos y prueba para ácido carboxílico, que también dan un burbujeo con liberación de hidrógeno, ¿verdad?, que debido al grupo eminentemente ácido del aminoácido.
A continuación paso a describir otro grupo funcional que son los nitrocompuestos. Ya lo habíamos dicho anteriormente que el grupo nitro, ¿verdad?, es un nitrógeno unido a dos oxígenos donde el par de electrones sin compartir de uno de los oxígenos pues está en resonancia con el doble enlace del otro oxígeno. Entonces este ir y venir de este movimiento electrónico que se conoce como fenómeno de resonancia es miren cómo se expresa con una serie de unas líneas punteadas de que estos electrones están circulando, por lo que siempre el IDH del grupo de los nitrocompuestos corresponde a 1, ¿verdad? En este caso, aquí tengo el nitrobenceno, que claro, el IDH de un compuesto como el nitrobenceno tendría que ser 5 características, pues son bastante, la mayor parte de ellos tienen coloración amarilla, son solubles en NaOH, prueba positiva de nitrógeno, ¿verdad? Y presentan un color amarillo característico. Veamos la solubilidad. Claro, los nitrocompuestos, al no estar en todos los compuestos solubles en agua ni en bicarbonato de sodio, al no estar en todos estos compuestos, sino que son insolubles en agua, insolubles en NaOH y en ácido clorhídrico se vuelven algo raro, ¿verdad? Estamos en el grupo MN, que es donde están los grupos nitro. Pero también si tenemos grupos nitro dentro de la molécula, como es el caso, mírenlo ustedes, del ácido pícrico, que nosotros tenemos un grupo OH unido directamente a 3 grupos nitro. Recuerden ustedes que el grupo nitro es un sustractor de electrones, ¿verdad? Y que va a aportar acidez a uno de al grupo OH del fenol, haciéndolo superácido. Por eso es que algunos nitrocompuestos que tienen grupos fenólicos como estos, inicialmente son insolubles en agua, después son solubles en hidróxido de sodio, tanto por el grupo OH como el grupo nitro. También podríamos decir que son insolubles en bicarbonato de sodio, ¿verdad? Lo que los convierte como un ácido débil, y esa es la posibilidad donde podemos agrupar o donde pueden estar ubicados los nitrocompuestos. Prueba más importante que van a tener los nitrocompuestos. Las pruebas de nitrocompuestos se basan única y exclusivamente en la reducción del grupo nitro. ¿Mediante quién? Mediante el hidróxido ferroso. Tengo un nitroalcano y lo transformo en una amina. Miren ustedes cómo con pérdida de oxígenos, ganancia de hidrógenos, hago una reducción con el hidróxido ferroso y se me forma un precipitado café rojizo, ¿verdad?, de hidróxido férrico. Entonces la prueba del hidróxido ferroso me va a dar una evidencia de reacción de café rojizo a café. Otra reducción que nosotros tenemos de los nitrocompuestos va a ser la reducción con zinc y cloruro de amonio. Los compuestos nitrados, solo los alifáticos terciarios y aromáticos, son reducidos con el zinc y cloruro de amonio para formar hidroxilamina, ¿verdad? Cabe decir, me encontré algo curioso de que el zinc se puede escribir tanto con C como con Z, ¿verdad? Y la Real Academia Española la ha aceptado escribirlo de ambas maneras.
que si yo tengo un nitroalcano y en medio ácido la hago reaccionar con el zinc y el cloruro de amonio, lo que voy a tener es una reducción de la hidroxilamina, que esta hidroxilamina con el reactivo de Tollens me va a dar un precipitado de espejo de plata a las orillas del tubo. Ya en clases anteriores hemos visto ese espejo de plata evidente que se da en las reacciones y que es la evidencia que nosotros vamos a tener para la prueba de la reducción de zinc y cloruro de amonio, ¿verdad? Entonces básicamente las reacciones de los nitrocompuestos se basan en las reducciones, ¿verdad? Tenemos también son cuando los tratamos con nitróxido de sodio, nos da una coloración amarilla, los mononitrados nos dan amarillo, los dinitrados cambian a púrpura azulado y los trinitrados dan un rojo sangre, ¿verdad? Ahora, los derivados de nitrocompuestos que podamos tener, pues si tengo un nitrobenceno y es líquido y hago una nitración con reflujo, puedo obtener el compuesto dinitrado, ¿verdad? Que el metadinitrobenceno. Claro, por ser un sustractor de electrones, la posición más reactiva es la posición 3, y esa es la evidencia. ¿Y cómo voy a identificar este nitrocompuesto, que es el nitrobenceno? Mediante la formación de este derivado. Le tomo el punto y yo ya digo, sí, con seguridad es el nitrobenceno. También lo podemos bromar de la misma manera con bromo en tricloruro de aluminio. Obtengo el sólido y lo verifico para ver si es el nitrobenceno. Aquí tengo un ejercicio de nitrocompuesto, ¿verdad? Que dice que si un compuesto P se le determinó punto de fusión y determinó que es de 62 grados centígrados, con fórmula molecular C7H6N2 o 4, en el análisis elemental dio prueba positiva para nitrógeno. Al realizar la prueba de Hinsberg dio negativa. ¿Qué significa? Bueno, que al menos no tenemos ni aminas primarias ni secundarias, ¿verdad? Se le realizó la reacción con ninidrina y presentó una coloración rojo intenso. Claro, ninidrina no da rojo intenso, ninidrina da una coloración violeta. Entonces Hinsberg de momento negativa para primarias y secundarias. También se trató con cloruro zinc y cloruro de amonio, y posterior reactivo de Tollens presentó un espejo de plata. Desde ya nos está diciendo que es un nitrocompuesto. Luego fue tratado con hidróxido de sodio, presentando una coloración púrpura azulada. Quienes habíamos dicho que daban una coloración púrpura azulada, miren ustedes, los compuestos dinitrados. Es así como nosotros nos vamos al fuso y vemos con 62 grados centígrados, vemos a quién corresponde. Ahora, pero nosotros, si no tenemos mayor información, y claro, partimos de cero, podemos sacar el IDH de este compuesto, y como podemos ver, el IDH de este compuesto, si no me equivoco, el IDH es igual a 6. IDH igual a 6, lo que nos da un anillo aromático y 2 grupos nitro. Es lo que podemos deducir, ¿verdad? Y que es el compuesto P, el carbono que nos sobra de un grupo metilo, que lo podemos poner en la posición para con respecto a este grupo nitro, ¿verdad? Porque al revisar nuestro libro Fuson, ahí lo vamos a poder denotar. Y el último de los grupos son los nitrilos, que tienen la particularidad de ser parte de los derivados de ácido, ¿verdad? Pero que tiene un grupo nitro, un carbono unido a un nitrógeno, ¿verdad? Este es el carbono y este es el nitrógeno, ¿verdad?
Entonces, y que tiene una cadena alifática y que da reacciones de hidrólisis y otras parecidas a los derivados de ácido. Por eso se clasifican dentro de los derivados de ácido. Si es de bajo peso molecular, como el acetonitrilo, por ejemplo, es soluble en agua, es soluble en éter y es neutro a el papel tornasol. Ahora, ¿qué pasa con los nitrilos de alto peso molecular? Insolubles en agua, insolubles en NaOH y bueno, contienen nitrógeno, ¿verdad? Pero no se define su solubilidad en ácido clorhídrico y podemos, así es como los ubicamos. Los nitrilos también se hidrolizan, ¿verdad? Al igual que los derivados de ácido, que lo que nos va a dar la sal del ácido, y si es un nitrilo que es bastante, que no tiene mucho impedimento estérico, vamos a tener la liberación de amoníaco, ¿verdad? Entonces también dan prueba del ácido hidroxámico, un ciano compuesto o un nitrilo con hidroxilamina da un intermediario antes de formar el ácido hidroxámico con liberación de amoníaco. Este ácido hidroxámico lo puedo hacer reaccionar con tricloruro férrico para dar como evidencia de reacción un tubo, ¿verdad?, en el cual yo puedo tener una coloración que es magenta. Déjenme buscar un color que se le asemeje al magenta, como té de rosa de Jamaica, ¿verdad? Que habíamos dicho. Los nitrilos tienen esa característica de poderse hidrolizar, y como siempre son 3 moléculas del ácido hidroxámico las que se van a unir al hierro con valencia 3, dar el color magenta, evidencia positiva para los nitrilos. Entonces aquí tenemos un ejercicio, ¿verdad?, de un compuesto que me gustaría que ustedes lo hicieran dentro de sus posibilidades, y lo podemos dejar para la discusión, ¿verdad? Y con esto creo que yo terminaría mi presentación. Entonces que tengan muy buen día, y dejamos